Hola, buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí volver a ser parte de este curso que está organizando la Suprema Corte junto con la MIG, que es de verdad una iniciativa muy importante y me da mucho gusto que ustedes formen parte de ella. Y bueno, agradezco por supuesto como siempre la invitación y todo el apoyo que he recibido tanto de la Corte como de la MIG. Y bueno, como ustedes saben, este es el módulo, el módulo 8, es la segunda unidad de este módulo. Ustedes ya la semana pasada estuvimos viendo temas sobre igualdad y no discriminación y también ya tuvieron la oportunidad de ver previamente temas sobre violencia contra las mujeres. Entonces, el objetivo de este módulo es como que ustedes conozcan, apliquen y retroalimenten el método que propone el protocolo para juzgar con enfoque de género que emitió la Suprema Corte de Justicia este año. Seguramente muchos de ustedes, bueno, ya hemos trabajado con el protocolo, con las sesiones anteriores, pero seguramente algunos de ustedes lo conocen por alguna otra vía. Seguramente fueron algunas de las presentaciones, quizá algunos estuvieron en la presentación que se hizo en la Suprema Corte con el ministro presidente, en fin. Entonces es un documento que no creo que resulte nuevo para ustedes. Seguramente lo voy a enseñar. Este es el protocolo al que me estoy refiriendo. Y bueno, este documento que ustedes saben que forma, a lo mejor soy un poco repetitiva, pero vale la pena para aquellos quienes no lo conozcan, hacer algunos apuntes sobre el documento. Ustedes saben que a raíz de toda la reforma constitucional y del varios 912 que también nos tiene hoy aquí, y, en fin, la Suprema Corte de Justicia tuvo como iniciativa a crear ciertas herramientas tanto de formación y educación como las que estamos ahorita siendo parte, que este curso es un ejemplo, y también generó ciertas herramientas de investigación, ciertos documentos que permitan, que faciliten el trabajo que hacen quienes imparten justicia. Entonces, en este sentido se enmarca una serie de protocolos que lo que hacen es como sistematizar los estándares internacionales que existen en materia de ciertos derechos como migrantes, niñas y niños, personas y pueblos indígenas. Y bueno, la idea de estos instrumentos, y bueno, obviamente el protocolo de equidad de género, es facilitar a quienes imparten justicia la localización de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y hacer control de convencionalidad. Digamos, hay muchos otros objetivos, pero básicamente es crear herramientas que faciliten el quehacer jurisdiccional. Como ya se ha dicho también mucho, estos documentos obviamente no son obligatorios y son, por supuesto, respetuosos de la autonomía e independencia judicial. Sin embargo, lo que contienen los tratados internacionales, la Constitución que se sistematiza aquí, que forma parte de la argumentación, sí son obligatorios, ¿no? Entonces, bueno, en este marco de donde la Corte está generando una serie de herramientas para traer el derecho internacional y facilitar la aplicación del derecho internacional a nivel nacional, bueno, se genera este protocolo que tiene una particularidad con el resto de los protocolos, porque no solo sistematiza estándares, sino que también propone un método para aplicar el enfoque de género en el quehacer jurisdiccional. Entonces, bueno, este documento, en términos muy generales, presenta un marco, digamos, toda la justificación de por qué tiene que existir este protocolo, basándose un poco en la existencia de ciertos criterios jurisdiccionales que todavía afectan los derechos humanos de las mujeres o que todavía están basados en estereotipos sobre cómo tienen que actuar las personas, ¿no? Y ahí viene un ejemplo muy claro de que todavía existen criterios jurisdiccionales que solicitan que para que se configure la violación sexual tiene que haber probarse la resistencia de la víctima, cuando, este es un criterio interno de los tribunales internos de la Suprema Corte, aquí viene citado, cuando los órganos internacionales de derechos humanos y la Corte Penal Internacional han establecido que la resistencia de la víctima es totalmente un criterio que no tiene ninguna importancia, ninguna relevancia para determinar si existe la violación sexual, que eso implica poner la carga poner la responsabilidad de lo que sucedió en la víctima, y además implica solicitar de la víctima que se ponga en más riesgo, porque está comprobado que la resistencia en la violación pone en más riesgo a la persona, a la víctima que lo está sufriendo, pone en más riesgo su integridad física e incluso mental, ¿no? Entonces, bueno, eso es en términos generales, bueno, lo que justifica la creación de este protocolo, ¿no? Y el interés que tiene la Suprema Corte de Justicia en que existan criterios que
apegados al derecho a la igualdad, ¿no? Entonces, también el documento establece cuál es el marco jurídico en el que se basa, después el marco conceptual, que esto, yo después, a que les explique más o menos cómo vamos a ver el módulo, tengo mucho interés en recibir comentarios suyos sobre este documento, sobre todo sobre la parte del método, pero también todo lo que tiene que ver con los elementos conceptuales, ¿no? Entonces, en el marco conceptual se establece qué es la igualdad, ¿no? Y una cosa que nos gusta mucho del protocolo es que trata de hacer un diálogo entre cortes. Siempre se están haciendo citas de lo que dijo la Corte Interamericana, lo que dijo la Corte Colombiana, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, lo que han hecho jueces internos, para que veamos cómo, digamos, este protocolo no parte de un escritorio académico, sino que trata de buscar englobar lo que se ha hecho en otras cortes. Y además, también otra cosa, una bondad de este documento, es que trata de presentar muchos cuadros ejemplificativos, cuadros con esquemas que facilitan como el entendimiento de ciertos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, se habla de qué es la igualdad, de los estereotipos, de las categorías sospechosas, de la afectación al ejercicio de un derecho, en fin. Y también, por supuesto, de lo que se debe entender por enfoque o perspectiva de género. Ya después de eso, se entra a toda la propuesta de método para juzgar con enfoque de género. Entonces, sobre eso vamos a hablar en el módulo. Como regreso a donde estaba, en el tema de cuál es el objetivo de este módulo, es conocer este método, y lo que más me interesa para mí, esta es una súper oportunidad de que quienes están en el día a día de aplicación e interpretación del derecho, haciendo sentencias y resoluciones judiciales, nos puedan retroalimentar este documento. Nos digan, bueno, me funciona, no me funciona, por qué, qué cuestiones no quedan muy claras, en fin, ¿no? Porque como ustedes saben, este documento, el plan, la idea es que se están recibiendo comentarios hasta el 30 de noviembre, si no me equivoco. Sí, hasta antes del 30 de noviembre se reciben comentarios, y quienes estén interesados en mandar comentarios específicos, el correo para hacerlo es info.equidad@scjn.gov.mx. De todas maneras viene en el documento, y el documento es accesible vía internet, y lo van a tener ustedes en la plataforma de la AMIG. Entonces, para quienes tengan un interés particular de enviar comentarios, se los agradeceríamos mucho y se mandan este correo. Pero bueno, entonces, el objetivo que tengo yo y la ilusión que me da también este curso es poder compartir con ustedes el método, y que ustedes me digan cuáles son si esto realmente les está siendo de utilidad en su quehacer diario. Entonces, bueno, ese es el objetivo. Y conforme a eso, nuestra lectura principal va a ser el protocolo, y va a haber algunas lecturas de referencia que vamos a tener, como por ejemplo el caso de Karen Vertido, que no les adelanto sobre el caso de Karen Vertido porque lo vamos a trabajar en la semana, y bueno, esas van a ser nuestras lecturas. Nosotros vamos a trabajar bajo 2 cuestionarios. Quienes han trabajado conmigo ya han visto que yo lo que hago es intento que en los cuestionarios ya tengan una retroalimentación inmediatamente después de que ustedes contestan. En algunos casos, sobre todo en el segundo cuestionario, ya no va a ser tanto así, porque me interesa tener interacción sobre algunos temas en específico, pero bueno, vamos a trabajar sobre 2 cuestionarios. Y al final quiero dedicar un tiempo para hacerles ciertas preguntas respecto a la efectividad de este método. Entonces, es así como vamos a trabajar en esta semana. Ahora, un poco como introducción a lo que vamos a ver toda esta semana, les quería comentar algunas generalidades sobre el método que se propone, ¿no? Entonces, miren, yo creo que a mí me gustaría partir de 3 preguntas, ¿no? Antes de hablarles sobre el método, ¿no? 3 preguntas muy generales y que están contempladas en este protocolo. ¿Por qué juzgar con perspectiva de género, no? Pues hay muchas razones. La primera, y quizá la más importante desde términos jurídicos, es que el derecho a la igualdad y el acceso a la justicia son normas de jus cogens, y son normas, pues obviamente, que tienen un nivel jerárquico en el nivel, digamos, en términos de derecho internacional, por ser normas de jus cogens, y que de eso ya hablamos en el curso sobre normas de interpretación de derecho internacional público, y por lo tanto todas las personas quienes
aplican, interpretan el derecho, tienen la obligación de hacer realidad estos derechos en su quehacer. ¿Y quién mejor sino los jueces y las juezas, ¿no? En el quehacer jurisdiccional? Entonces, hacer realidad el derecho a la igualdad es un mandato constitucional y convencional, que está en el artículo 1 y 4 constitucional y en una serie de artículos de los tratados internacionales. Ustedes la semana pasada hemos estado trabajando el tema de igualdad, ya vamos a ver que es vimos que es un derecho, es un principio, es una norma que permea en todas las normas internacionales y en todo el derecho la igualdad, ¿no? Entonces, el básico fundamento en términos jurídicos para juzgar con enfoque de género es el mandato constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad. Otra de las razones por las que hay que juzgar con enfoque de género es tomar en cuenta el gran poder que tienen las sentencias en la vida de las personas, ¿sí? A través de una sentencia, pues, se determina si una persona tiene derecho o no tiene derecho a ver a sus hijos, si una persona va a la cárcel o no, y eso en términos de impunidad puede generar ciertas consecuencias, en términos de debido proceso de acceso a la justicia también. A través de una sentencia se determina si alguien tiene derecho a recibir una herencia, en fin. Entonces, a través de eso, de un documento formal emitido por un juez, se cambia y se interviene en la realidad de las personas. Entonces, la posibilidad de impactar en el proyecto de vida de las personas a través de las sentencias es muy importante. El quehacer que ustedes tienen es como una gran responsabilidad y una gran fortuna al mismo tiempo, porque pueden, ya cuando una persona llega a instancias judiciales es porque tiene serias complicaciones y pues bueno, en principio lo ideal es no tener que llegar ante un juez para que resuelva tus problemas, tus controversias y que haya un ente imparcial que decida, ¿no? Entonces, bueno, pensar en el impacto que las sentencias tienen en la vida individual de las personas, pero también cómo las sentencias tienen cómo caracterizan al Poder Judicial. Cómo la sociedad se va haciendo una idea de quiénes son los jueces, quién es el Poder Judicial, a través de lo que van decidiendo en diferentes casos. Entonces, la responsabilidad y la potencialidad que tienen las sentencias es muy importante, y por eso es tan relevante que estas sentencias tomen en cuenta los mandatos que devienen de la igualdad. Y darse cuenta también de que si uno aplica el enfoque de género puede conseguirse resoluciones muy distintas, ¿sí? Y hay ejemplos muy claros sobre, por ejemplo, cuando se juzga a través de estereotipos, y lo vamos a ver con más claridad en algunos casos del segundo cuestionario, cómo eso puede generar el inacceso a la justicia, ¿no? Cuando el enfoque de género no está presente. Simplemente el caso, yo creo que siempre saltan estos temas, es el caso de Campo Algodonero, cuando ni siquiera se llegó a una instancia judicial, sino que en la misma investigación, cuando las madres iban a denunciar las desapariciones de sus hijas, con lo que los recibían los ministerios públicos era su hija es una volada, su hija seguro se fue con el novio, y esta sola expresión genera el inacceso a la justicia de las víctimas, ¿no? Porque además, bueno, por muchas cosas, pero pues las primeras 24 horas de la desaparición de una persona son las más importantes para poder encontrar elementos que permitan dar con el paradero de la víctima, y bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo es tan importante que en el quehacer de las autoridades públicas no permeen estereotipos? Y obviamente que no permeen estereotipos pasa por juzgar o por tener un enfoque de género. ¿Por qué juzgar también con enfoque de género? Porque también es un mandato del control de convencionalidad, y eso también lo van a poder ver más claramente en los casos que se trabajen después de este módulo en las otras dos sesiones, ¿no? Con Regina Tamés y con Chiscapó. Y bueno, también otra cosa importante del por qué juzgar con enfoque de género tiene que ver con la posibilidad que tenemos en nuestro actuar público, quienes somos servidores públicos de cualquier autoridad, de cualquier poder. Podemos comprometer la responsabilidad internacional del Estado. Y ustedes conocen el caso de Karen Atala, que es una jueza chilena, que por ser lesbiana le negaron la tuición de sus hijas, ¿no? Y entonces la Corte Interamericana encontró responsabilidad del Estado chileno por sentencias judiciales, donde se le negaba el derecho a la tutela, basándose en el estereotipo de que una mujer lesbiana no puede ser una buena madre, ¿no? Entonces, bueno, tomar también en cuenta
que eventualmente nuestro quehacer puede generar o puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado, y también por eso es conveniente juzgar con enfoque de género, ¿no? La siguiente pregunta es ¿quiénes? ¿No? ¿Quiénes tendrían que juzgar con enfoque de género? Pues si tomamos en cuenta todo lo que les he dicho, y principalmente que esto se trata de un mandato constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, pues yo creo que no queda duda de que quienes tienen que hacerlo pues son todos los jueces, ¿no? Y también tomando en cuenta el tema del control de convencionalidad, de cómo funciona. Entonces, todos los jueces y digamos, todas las personas que aplican e interpretan derecho en términos generales tendrían que utilizar un enfoque de género y ver por el derecho a la igualdad en sus sentencias. ¿Cuándo? ¿No? Esa también puede ser una pregunta que surge cuando estamos hablando de aplicar el método, ¿no? Y bueno, en realidad se puede tener la tendencia a pensar que, bueno, esto aplica cuando se trata de un caso de mujeres, o cuando se trata de la materia civil, o quizá materia también penal, sobre todo, en materia familiar, ¿no? Que son como la idea que se tiene de cuando se habla de género, se habla de mujeres, se habla de derecho familiar, se habla de derecho civil y quizá de derecho penal, en fin. Pero no. Y bueno, y tampoco se puede pensar que esto depende de si es la primera instancia, si es en apelación o si es ya en un tema de amparo. No, eso tampoco, ni que sea una mujer la que interviene, ni el tipo de derecho de la rama del derecho en la que nos estamos refiriendo, ni la instancia en la que está, determinan cuándo aplicar este enfoque, ¿sí? En realidad, y ustedes ya lo tienen, yo creo muy claro, que el tema de género no se refiere solamente a las mujeres, y el enfoque de género se tiene que aplicar cuando encontramos una relación asimétrica de poder, basada o condiciones estructurales de discriminación. Y estas condiciones estructurales de discriminación o esta relación asimétrica de poder basada en cuestiones como género, sexo o preferencia u orientación sexual. Cuando tenemos esto, la verdad es que luego en el caso es complicado, a lo mejor en términos muy abstractos resulta más fácil plantearlo, el tema de cuando hablamos de relaciones asimétricas de poder, pero vamos a trabajarlo en la semana, sobre todo en unos de los casos, para aprender a detectar cuándo hay relaciones asimétricas de poder y por lo tanto hay que aplicar enfoque de género, ¿no? Y bueno, hay un ejemplo en el protocolo que es el caso de Alberta, Teresa y Jacinta, que fueron las mujeres oaxaqueñas, no, eso fue en Puebla, que fueron mujeres condenadas, que se hizo una investigación judicial porque estaban acusadas de secuestrar a 7 AFIs, ¿no? Y ahí, bueno, viene toda la explicación de por qué en este caso había una relación asimétrica de poder, que no es lo mismo, bueno, en fin. Entonces, esto lo vamos a trabajar después. ¿Quiénes y cuándo, no? Ahora, una vez más o menos orientados en estas preguntas, que vamos a volver sobre ellas en la semana, me gustaría decirles un poco la propuesta que hace el método para juzgar con enfoque de género. Nosotros obviamente no, y por esto mismo que les acabo de decir, no hicimos como un método para casos en los que, de materia de divorcio, o casos de feminicidio, casos de violencia contra las mujeres, no. Nosotros lo que intentamos hacer con el protocolo fue hacer una abstracción del proceso y no enfocarnos en ninguna instancia ni en ningún tema, sino sacar como los elementos básicos que hay, los pasos por los que se tiene que pasar cuando se juzga, para ver en cada uno de esos pasos, independientemente de la materia, de la instancia, en fin, cómo incorporar el enfoque de género. Entonces, lo que hicimos, bueno, primero fue cuáles son las cuestiones previas al proceso que se tienen que tomar en cuenta para juzgar con enfoque de género. Y aquí yo quiero hacer entrar un poquitito en un detalle muy importante, que es son las órdenes de protección. Cada vez que nosotros tenemos noticia de un caso en donde puede haber una situación de violencia en contra de las mujeres, la ley para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia prevé la posibilidad de que los jueces y las juezas otorguen estas medidas. Hay muchos tipos de medidas, desde sacar al agresor y esto estoy segura que lo han de haber visto con Adriana Ortega en la sesión de hace 2 semanas,
los jueces pueden establecer medidas desde quitarle el arma a una persona que puede resultar peligrosa para alguien que está interponiendo una demanda de divorcio, por ejemplo, hasta pedir que una persona, por ejemplo, un hombre, el marido presuntamente agresor, no se acerque a el domicilio, bueno, que se salga del domicilio conyugal o bien que no se acerque al domicilio de los parientes de la mujer o que no se acerque a ciertos metros de donde trabaja la mujer, ¿no? En fin, hay una serie de medidas, y bueno, lo que tiene que ver con alimentos, que seguramente están también muy familiarizados con eso. Este tipo de cuestiones previas al proceso son muy importantes porque si uno es capaz de detectar casos donde puede haber violencia contra las mujeres, puede hacer la diferencia, porque como ya seguramente también vieron con Adriana y no entro más en tema, cuando una mujer denuncia violencia, es el momento en el que se encuentran mayores posibilidades de ser agredida y violentada de nuevo. Entonces, es cuando más hay que proteger a la mujer por muchísimas razones. Pero bueno, entonces hay que tomar en cuenta eso siempre cuando se inicia el proceso. Después, digamos, la siguiente etapa que propone el protocolo y que para cada una de estas etapas hay una serie de preguntas que vamos a ver con detalle en la semana, es, bueno, obviamente tiene que ver con la determinación de los hechos y la valoración de la prueba. Y bueno, hay una serie de preguntas ahí que vamos a trabajar y yo creo que una de las cosas más importantes en este apartado tiene que ver con los estereotipos. Por eso es muy importante lo que trabajamos la semana pasada. También la determinación del derecho aplicable, donde entra, por supuesto, todo el tema del control de convencionalidad y la argumentación jurídica. En la parte de argumentación jurídica, y bueno, y en la determinación del derecho aplicable ya veremos con calma, pero sí me interesa hacer mucho énfasis en lo que propone o en lo que habla Chisca Pope cuando se refiere al formalismo mágico, ¿no? Que dice, bueno, la invocación de la CEDAW no hace que por sí misma la sentencia ya tenga enfoque de género, ¿no? Es como decir que porque estoy citando a la Convención, la CEDAW o la Belém do Pará, ¿no? Ya estoy resolviendo el problema y no. Lo que Chisca, lo que dice ella es que, bueno, se necesita hacer un proceso de argumentación de por qué esta norma viene y por qué esta norma se tiene que traer al caso, por qué es la mejor norma para el caso y hacer toda la argumentación, trabajo que ustedes hacen diariamente, respecto a cómo esa norma resuelve las cuestiones de hecho detectadas, ¿no? Y ya al final también el método propone una serie de preguntas para cuando estamos hablando de reparación del daño a través de la sentencia. Obviamente todas estas etapas tienen sus especificidades y sus cuestiones como muy especiales cuando se trata de ciertas materias, ¿no? Pero de todas maneras intentamos plantearlo así y bueno, ya lo podremos comentar con más detalle en la próxima esta semana, ¿no? Al final del protocolo viene una especie de checklist que se llama, que es como la lista de verificación, donde, bueno, tratamos de resumir como todo lo que dice el protocolo en 10 pasos, ¿no? Bueno, son un poquito más de 10 pasos. De qué tenemos que tomar en cuenta para considerar que se está juzgando con enfoque de género. Entonces, bueno, yo creo que dejaría esta parte introductoria hasta aquí y les invito a que por favor revisen el documento que les estoy enviando y mucho me interesa sus comentarios que obviamente incorporaremos después en la segunda versión de este protocolo y bueno, animarlas y animarlos mucho al trabajo de esta semana. Yo sé que luego resulta bastante pesado, pero por todas las labores jurisdiccionales que ustedes realizan, pero vamos a aprender muchísimo y bueno, les agradezco como siempre esta oportunidad y bueno, estamos en la semana atentas. Gracias.